La historia de México está tejida con valentía, cultura y transformación. Sin embargo, entre sus pliegues también se esconden episodios oscuros, protagonizados por individuos cuya maldad supera los límites de lo comprensible. Hoy, no celebramos estos nombres, pero lo recordamos para no repetir los errores que permitieron su actuar. Prepárate para un viaje perturbador al lado más sombrío del alma humana. Número 1. Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero. A finales del siglo XIX, la Ciudad de México era un hervidero de desigualdad social, y Francisco Guerrero se aprovechó de ello. Este hombre acechaba a mujeres vulnerables, en su mayoría trabajadoras sexuales, a quienes asesinaba con brutalidad. Sus crímenes se extendieron por más de 2 décadas, siendo uno de los primeros casos documentados de asesinato serial en el país. Aunque fue capturado, su liberación por influencias políticas permitió que volviera a matar. Finalmente fue ejecutado en 1910. Su caso evidenció cómo el sistema judicial podía fallar estrepitosamente ante la presión social y cómo las víctimas pobres eran sistemáticamente ignoradas. El apodo de El Chalequero hacía referencia a su forma de vestir, con chaleco y sombrero, lo que lo convertía en una figura reconocible en los barrios bajos. Su historia llegó a inspirar crónicas policiales y obras literarias que buscaban retratar la violencia de clase en la capital porfirista. Número 2. Gregorio Cárdenas Hernández, el estrangulador de Tacuba. Gregorio Cárdenas era un joven culto y aparentemente prometedor. En 1942 cometió una serie de asesinatos que estremecieron a la nación. Estranguló y enterró a 3 mujeres en el jardín de su casa. Su historia se tornó aún más inquietante cuando, tras ser internado en un manicomio, fue rehabilitado. Obtuvo un título universitario y recibió reconocimiento público. Durante años fue considerado un caso modelo de reinserción social, pero muchos expertos han debatido si su liberación fue un error jurídico. Su historia aún es estudiada en carreras de criminología y psicología como uno de los casos más polémicos de la historia penal mexicana. La fascinación pública con su figura lo llevó incluso a escribir libros y asistir a programas de televisión, donde hablaba de sus crímenes como si fueran parte de una novela personal. El contraste entre su inteligencia y su brutalidad dejó una huella ambigua en la cultura mexicana. Número 3. Las Poquianchis, hermanas González Valenzuela. En los años 50 y 60, las hermanas González Valenzuela dirigían una red de trata en Guanajuato. Atraían a jóvenes con promesas falsas, las esclavizaban sexualmente y cuando ya no eran útiles, las asesinaban. Sus cuerpos eran enterrados o abandonados como despojos. El caso reveló un sistema de complicidad, autoridades, vecinos y hasta clientes que sabían lo que ocurría y callaban. La magnitud del horror fue tal que al momento de su detención se hallaron más de 90 cadáveres en sus propiedades. Lo más perturbador fue descubrir que algunas víctimas eran niñas de tan solo 12 años. La brutalidad de los métodos de tortura, inanición y encierro llevó a que el caso fuera conocido internacionalmente como uno de los más extremos de esclavitud sexual en América Latina. Si este tipo de contenido despierta a ti la necesidad de entender el lado oculto de la historia, te invitamos a seguir el canal. Aquí exploramos los rincones más oscuros del pasado, revelando verdades que pocos se atreven a contar. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Número 4. Macario Alcalá Canchola, el estrangulador ritualista. Este hombre aterrorizó la Ciudad de México entre 1960 y 1962, con una serie de asesinatos principalmente contra prostitutas. Se le atribuye al menos 2 homicidios confirmados y se sospecha de varios más. Además de matar, dejaba símbolos y cartas con referencias esotéricas y rituales para enviar un mensaje a la sociedad y a la policía. Proveniente de una familia humilde, Alcalá tuvo una vida marcada por el fracaso personal y profesional. Trabajó brevemente en la Guardia Presidencial y como policía bajo un nombre falso, lo que le permitió aprender técnicas para evadir la detención, como el manejo de huellas digitales. Esta combinación de habilidades hizo que sus crímenes fueran complejos y difíciles de resolver. Sus escritos contenían símbolos relacionados con cultos gnósticos, numerología y rituales apocalípticos, y en ocasiones publicaba mensajes desafiantes hacia las autoridades. Durante el juicio mostró un comportamiento errático y delirante, por lo que fue diagnosticado con trastorno esquizoide o de personalidad narcisista. Fue condenado a 60 años de prisión y pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica. El caso de Alcalá es uno de los primeros en México con un asesino serial que combinó motivaciones ideológicas y ritualistas. Los criminólogos estudian su perfil por la mezcla única de esoterismo, fanatismo y violencia, lo que lo diferencia de otros asesinos seriales y abre nuevas perspectivas para entender la psicología detrás de este tipo de crímenes. Número 5.
Daniel Arismendi, el mochaorejas. Durante los años 90 el secuestro se volvió una industria. Daniel Arismendi la llevó a un nuevo nivel de sadismo. No solo pedía rescates millonarios, enviaba orejas de las víctimas como prueba de vida. Era un líder frío y calculador que operaba como una empresa criminal. Al momento de su captura se descubrió que tenía inversiones inmobiliarias, empresas fachada y vínculos con grupos armados. Fue sentenciado a más de 300 años de prisión por múltiples delitos. Su caída representó un hito en la lucha contra el secuestro en México. Sin embargo, también dejó al descubierto la profundidad con la que el crimen organizado había infiltrado a cuerpos policíacos, ministerios públicos y estructuras judiciales. Número 6. Juana Barraza, la Mataviejitas. La Dama del Silencio. Fue una asesina serial activa entre finales de los 90 y principios de los 2000. Cometió al menos 17 homicidios confirmados de mujeres mayores, aunque algunas cifras sugieren que fueron más de 40. Su modus operandi consistía en estrangular a ancianas solas a quienes identificaba con la madre que la maltrató en su infancia. Su captura en 2006 reveló errores policiales importantes, incluidos arrestos erróneos de hombres inocentes. Fue detenida después de que un testigo la viera escapar de la escena del crimen. La noticia de que la asesina era una mujer sorprendió a la sociedad y evidenció fallas en la investigación de crímenes contra mujeres mayores. Juana fue condenada a 759 años de prisión, la sentencia más larga en México. Aunque se decía que era luchadora profesional como la Dama del Silencio, en realidad solo adoptó esa identidad para disfrazarse. En la cárcel ha participado en actividades como la lucha libre interna. El caso de Barraza llevó a revisar los protocolos para investigar feminicidios y crímenes contra personas mayores. Su historia expuso vulnerabilidades sociales y prejuicios en las investigaciones. También abrió el debate sobre la psicología de las asesinas seriales, mostrando que no solo los hombres cometen este tipo de crímenes. Número 7. Raúl Ociel Marroquín, el sádico. A principios del siglo XXI, el Internet se convirtió en una herramienta revolucionaria para la comunicación y el encuentro entre personas. Sin embargo, Raúl Ociel Marroquín aprovechó estas plataformas digitales para atraer a hombres homosexuales con engaños, usándolas como un arma letal. Junto a un cómplice, secuestraba, torturaba y asesinaba a sus víctimas, llegando incluso a grabar los abusos para luego utilizarlos como evidencia y terror psicológico. El juicio contra Marroquín fue uno de los primeros en México donde se reconoció formalmente el concepto de crímenes de odio, sentando un precedente legal importante. Fue condenado a más de 200 años de prisión, pero lo más relevante fue que su caso abrió el debate público sobre la violencia dirigida contra la comunidad LGBT+, visibilizando un problema hasta entonces poco reconocido y frecuentemente silenciado. Durante el proceso legal, Marroquín justificó sus actos con el discurso de limpiar la sociedad, mostrando un profundo odio internalizado que impactó a los medios y generó una fuerte indignación social. Su justificación puso en evidencia cómo la homofobia no solo es un prejuicio externo, sino que puede estar arraigada en la psique de quien porta discursos de odio y perpetúa la violencia. Así, la historia del sádico no solo es un relato de horror, sino también un llamado para enfrentar y combatir la normalización de la violencia contra personas homosexuales. Su caso sirvió como un punto de inflexión para fortalecer la legislación en torno a los crímenes de odio y mostró la urgente necesidad de fomentar una cultura de respeto, inclusión y derechos humanos en México. Estos 7 nombres son heridas abiertas en la memoria colectiva de México. No los recordamos por morbo, sino por deber, para exigir justicia, fortalecer las instituciones y proteger a los más vulnerables. Cada caso representa una falla del sistema, de la sociedad, de la empatía. Si queremos cambiar el futuro, debemos mirar el pasado sin miedo. Lo más escalofriante no son los monstruos, sino cómo pudieron existir sin que nadie los detuviera a tiempo. ¿Cuál de estos casos te estremeció más? ¿Conoces otras historias que deberían contarse? Déjalo en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para seguir desenterrando los secretos más oscuros de nuestra historia. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.